Y hablando de extraordinarios colegas, mira, ya llegó la Wonder Woman, ya está Chucha Cervantes, nuestra querida Jesusa Cervantes de Infosabia desde Mexicali, Baja California, donde también están los calores, imaginamos, tremendos. Y de hecho, pues Horrible. debido a esos calores, pues Jesusa no pudo acompañarnos el pasado viernes, que estaba verdaderamente tremendo. Jesusa, muy buenos días, qué bueno que estás con nosotros y ¿Qué nosotras. tal? Es un placer estar de nuevo con ustedes y sí, el calor está espantoso. Ahora sí que ya nos llegó verdaderamente la ola de calor. Yo la semana pasada me dio un golpe de calor y estuve mal pues 2 días porque sí te genera, además del debilitamiento, te genera mucho vómito y mareo y pues no puedes pensar bien, tienes la cabeza como embotada, ¿no? Y eso que me tomé los sueros, agua con limón y sal, ya saben, todos los remedios. Y aquí, bueno, las autoridades siempre en tiempo de verano entregan los electrolitos, ¿no? Estos sobres que son muy buenos para poder recuperar todos los minerales que el cuerpo elimina cuando te da este golpe de calor. Pero bueno, ya estamos aquí y me da un gusto estar otra vez en Rompeviento y muy triste por la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, la verdad. Muy triste, y te lo digo de verdad con el corazón, es de los políticos activísimos en la Cámara de Diputados, sobre todo cuando Te estamos escuchando cortada, Jesusa. no abierto. Te estamos escuchando cortada, Ay, Jesusa. sí, ¿qué será? A ver, ¿y ahora? ¿Estás cerca de tu wifi? ¿Estás cerca de tu módem, Jesusa? No, estoy a la vuelta en el cuarto enseguida. ¿Quieres que me acerque? Sí, si puedes acercarte porque se nos está yendo la señal, y mientras ahorita Jesusa se mueve, pues Violeta, esta parte, ¿no? Es también útil de pronto escuchar los efectos de un golpe de calor. Ah, sí, yo pensé que ibas a decir, escuchar a Jesusa que estuvo en la Cámara de Diputados y que la muerte de Porfirio a ella le ha producido, pues Sí. ya nos dirá ella, pero Sí, ¿no? un impacto interesante, que lo vivió de cerca, ¿no? También ella ahí ya nos dirá en qué periodo estuvo en la Cámara de Diputados y haberlo pues vivido de otra manera. Pero bueno, sí, también lo otro, yo quería incluso preguntarle a Jesusa si este calor y estos golpes de calor que está viviendo ahorita ella, y suponemos que otras y otras por allá, ha sido pues algo que se ha vivido los otros años, o sea, la temperatura a la que ha llegado este año, querida Jesusa, ¿se ha registrado en otros años o estamos como rompimos en otras partes récord? Sí, ¿ya me escucho mejor? Ya. Sí, ya. Ok, perfecto. No, a ver, la temperatura sigue, es que es muy curioso, porque aquí hemos llegado a 50, 51 grados, ¿no? Qué barbaridad. La temperatura que hemos tenido la semana pasada fue de 43, 42. Esta semana ya va a estar a 46, es lo que se está pronosticando. De hecho, desde muy temprano ya el calor se sentía, ¿no? Pero no sé si es o sea, la temperatura sigue siendo la misma, pero no sé si por los niveles de contaminación que existen en la ciudad, que es una ciudad bastante contaminada, por eso es que te pega más, ¿no? Porque pues realmente no es una gran ciudad como la Ciudad de México que tengas todo este parque vehicular, ¿no? Entonces hay algo que nos está dañando aún más. Mira, por suerte no ha habido más que 3 muertes aquí en Mexicali, ¿no? En Tijuana ha habido otras, lo cual en Tijuana pues no se había dado tampoco nunca, pero tenemos pocas muertes ahorita, pero sí es bastante grave el nivel, se siente, o sea, tú estás a, ¿qué digamos? 46 grados afuera, pero si te subes a tu auto tiene un promedio de 52 grados,
¿no? Entonces, ese es el problema. Tienes que esperar un buen rato para ventilar tu automóvil, porque ahora que a mí me dio el golpe de calor, realmente era lo que pasaba o sea, de un lugar a otro, me transportaba en automóvil, estaba la refrigeración, pero aunque me quedara 5 minutos en un lugar, 10 minutos, a la hora de llegar al auto, el nivel subía muchísimo. Tú podías ver 50 grados cuando estábamos a 43 afuera, ¿no? Entonces, tarda mucho en volver a agarrar un buen nivel, bajar, y además los aire acondicionados de los autos pues no te agarran en un instante, dura como unos 5 minutos y pues ya te empiezas a deshidratar, ¿no? Entonces es mejor ni siquiera salir. Ya, pues sí, Lo de Muñoz pues Ledo. es esta parte, sí, dile. Sí, Jesús, estabas hablando hace ratito, estabas diciendo de Muñoz Ledo y ya no te escuchamos porque se entrecortaba. Oh, sí, Si nos puedes sí, compartir también eso. sí, yo, de los pocos políticos que a mí realmente híjole, que sí sentía un afecto, es por Muñoz Ledo, porque me tocó un buen tiempo en la Cámara de Diputados, porque me tocó desde el 95, cuando se hizo la reforma electoral, que es producto de lo que hoy tenemos que se llama INE, ¿no? Estaba Felipe Calderón, presidente del PRI, Muñoz Ledo, perdón, presidente del PAN, estaba Santiago Oñate, presidente del PRI, y Porfirio Muñoz Ledo como presidente del PRD en ese entonces. Entonces, parte de lo que hoy tenemos, de lo que es el INE, pues se lo debemos muchísimo a Porfirio Muñoz Ledo, que fue el que empujó bastante, sobre todo que saliera de la cabeza de ese instituto el representante de la Secretaría de Gobernación. En aquella época creo que era Emilio Choifet, pero era un político muy, muy divertido en la Cámara cuando dejaba el micrófono abierto. Era genial el hombre, ponía en su lugar a todos de una manera en que no los ofendía, y realmente decía lo que quería. Y además creo que fue el único político dentro de Morena que se atrevió, ¿no?, a decirle a Andrés Manuel sus problemas, sus errores, como es el de la política de migración, que yo estoy totalmente en contra de la que se ha establecido con el uso de la Guardia Nacional y el cierre de fronteras, o la aceptación que se tuvo con Estados Unidos, ¿no?, a cambio de que no te subieran los aranceles en la parte del acero, pues establecer una política migratoria muy feroz en contra de nuestros hermanos de Centroamérica y Sudamérica. Pero sí me puede, espero ver en un ratito más la emisión creo que va a estar de cuerpo presente en la Cámara de Diputados, el homenaje a don Porfirio. Sí, 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 estará en un ratito, eso también no lo comentamos con la querida audiencia, pero en un ratito estará ahí en la Cámara de Diputados con la familia y él de cuerpo presente, como ha dicho Jesús. Así es, así es. Pues bueno, ya sabe usted, y pues Jesús cubrió muchos años cuando trabajaba en proceso la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, con una amplísima experiencia precisamente en cómo funcionan los ángeles y los demonios que habitan en ambas cámaras, y créanme que Fíjate, son más Ernesto, ahorita que dices eso, el último tramo de don Porfirio en la Cámara de Diputados es después de que le entrega la banda presidencial a Andrés Manuel. Él intenta hacer un cambio en toda la política de comunicación social, que como bien sabemos en la Cámara el dinero circula a raudales, ¿no? Es muchísimo el dinero que se tiene en el área de comunicación social, pero además tienes a 500 diputados, ¿no? Y a veces parece que son, los reporteros parece que son asaltantes, ¿no? Con charola, porque les piden dinero a todos los diputados, ¿no?, para sus fiestas, etcétera, para sus reuniones, si tienen algún tipo de problema, siempre están pidiendo dinero. Pero en el caso de la Cámara de Diputados, me tocó que una legislatura antes, uno de los diputados había solicitado incluso un departamento como parte del Chayo, ¿no? Y estaban en el trámite de la entrega y todo esto. Cuando llega Porfirio como presidente de la mesa directiva,
lo que hace la mesa directiva es estar al frente del área de comunicación social. Entonces eligen a el nuevo director. El director que estaba anteriormente era quien trabajó con Manuel Camacho, con Marcelo Ebrard, ahorita se me va el nombre, pero ya llevaba varias legislaturas, varios años, porque la presidencia dura nada más un año, ¿no? Y entonces al año siguiente se le da otro partido y vuelve a cambiar de director en el área de comunicación social. En este caso cambió, estuvo el PAN, estuvo el PRI y seguía el mismo encargado de comunicación social. Entonces se hicieron una serie de relaciones muy, muy perversas con los medios, con los Muñoz Ledo. Quiere quitar todo esto, ¿no? Y incluso nosotros sacamos en aquel momento la lista de los medios de comunicación que recibían grandes cantidades de dinero y algunos aviadores que había, ¿no? Entonces, él pone a una muchachita que es Roseli. Roseli estuvo en el área de comunicación social con Morena en la legislatura anterior, con Rocío Nale, y pues ya estaba un poquito entendida de cómo funcionaba esta área, pero Porfirio quería una persona que no tuviese, que conociera de los medios, pero no tuviese vínculos económicos con los distintos periodistas, ¿no? Y a Roseli la estuvimos coachando ahí algunas personas de que se echara para adelante y todo. Le llovió, le dijeron hasta lo que no, atacaban a don Porfirio, como ya no recibían recursos, ¿no? Como se bajaron muchísimo los salarios, incluso de la propia gente que estaba ahí en el área, y había mucha gente que trabajaba por honorarios y no hacía nada. También en el área de comunicación fue una lucha muy, muy fuerte, e incluso yo recuerdo que don Porfirio, en una entrevista que tuve con él con motivo de todo esto, me dijo que la jornada en aquella época, fíjate, que fue 2019 ya, me dijo, el periódico La Jornada, y no te voy a decir nombres, me dijo, pero es un periódico que está recibiendo muchísimos recursos. Y bueno, todavía no estaba Morena a los recursos que él se refería, ¿no? Y no estoy hablando nada más de los reporteros, estoy hablando del periódico como tal, ¿no? Entonces dijo, esto es un gran dispendio y se va a acabar, ¿no? Oye, Jesús, fíjate que te está lloviendo en los comentarios. Dice, totalmente en desacuerdo con Jesús, Muñoz Ledo siempre antepuso su ego que el trabajo de servir al país. Pues mira, ya hasta te están diciendo que estás como hablando de otra época. Dice, y luego dice José Luis Rivero, y también se quiso eternizar en la Cámara. No, sí, y pueden decir muchas cosas en contra de mí y de don Porfirio, pero lo cierto es que es un hombre que sin él no hubiésemos tenido la salida de la Secretaría de Gobernación del órgano electoral, que después del órgano se haya establecido con relaciones impropias, corruptas. Eso es otro punto. Pero como instituto, además, se hizo una redistritación en esa época, ¿sí? Donde el PRI tenía todos los votos y se hizo una reconfiguración electoral para poder romper estas partes, porque lo que hacía el PRI es que justamente donde estaba la izquierda gobernando, se quedara en la partiera, ¿no? Entonces, eso hacía más difícil poder obtener ciertos votos. Entonces, era una repartición del país ilegal que hacía el PRI, y don Porfirio en el año de 1995 impulsó que no fuera así. Estaba Enrique Ibarra, me acuerdo muy bien, que fue el que llevó a cabo la redistritación junto con otros integrantes del Registro Federal Electoral. Entonces, eso no se lo podemos negar. Tampoco le podemos negar toda la parte de corrupción del área de comunicación social que don Porfirio logró romper, y gracias a eso, ¿sí? Lo único que recibió es que, a la directora de comunicación social le empezaran un ataque en contra de ella, de Roseli, ataques a comunicación social, no se promocionaba Morena,
¿sí? O sea, todos los reporteros hablaban en contra de Morena. ¿Por qué? Porque no recibían recursos, ¿sí? O sea, lo mismo que empezó a recibir después el presidente de la República. Entonces, no me pueden decir que don Porfirio no tiene sus méritos. Y yo hablo de él, como legislador. Él fue un excelente legislador, y eso de que se haya querido eternizar, bueno, ahí tenemos muchísimos de Morena que se reeligieron, ¿sí? Y eso no es quererse eternizar. Tenemos a Fernández Noroña, que entró como Morena, ha sido muchísimas veces, hay muchísimos diputados de Morena, ¿sí? Que se han querido eternizar en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Entonces, no hay ahí discusión, creo yo. Y otra cosa que hizo también Porfirio Muñoz Ledo, además de tratar de limpiar la Cámara de Diputados, fue tratar de limpiar el Consejo de Administración, pero ahí sí no pudo, que es la que distribuye los recursos, ¿no? En la Cámara de las otras áreas de ahí de la Cámara de Diputados. Y recordemos que la Cámara ahorita debe estar en unos 8,000 o 10,000 millones de pesos como presupuesto, ¿no? Además, Porfirio Muñoz Ledo recuerdan hizo este bloque de diputados cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y 97. Se impulsaron, ¿sí? ¿Cuándo fue? ¿98? 97. 97, sí. ¿no? Él fue uno de los que encabezó todo este movimiento, ¿no? O sea, son avances. Él fue el que respaldó a Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc hizo lo que hizo después. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Estuvo del lado de Andrés Manuel López Obrador también, que al final, sus últimos días, sí dijo cosas que no tenía con qué sustentar en contra de Andrés Manuel, es cierto, pero alguien me va a decir que la política de migración que cuestionó y que la Constitución te dice que debe de haber un libre tránsito, ¿sí? En México, y el presidente de la República lo prohibió de alguna manera. Claro, no es lo mismo estar, como decían, no es lo mismo ser el borracho que el cantinero, estar detrás, ¿no? Y hacer las críticas, a ser el presidente de la República. Cuando estás como presidente, ¿qué decides? O violo la Constitución de libre tránsito o permito que se me establezcan los aranceles y entonces me va a venir una debacle económica. O sea, son cuestiones muy, muy difíciles de considerar, pero de que se violentó la Constitución, ahí sí tuvo razón don Porfirio Muñoz Ledo. Yo sí estoy totalmente de acuerdo en esa área. Ese punto yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, y miren que yo voté por Andrés Manuel y estoy de acuerdo con el Tren Maya, con Dos Bocas, con las pensiones, con muchísimas cosas, pero las cosas como son. O sea, no me voy a cerrar a ver las cosas, los errores y las cosas buenas que ha tenido, y don Porfirio fue un gran impulsor. Los últimos meses, porque no pudo ser el presidente de Morena. Ahora, que alguien me diga, ¿sí? Si Mario Delgado no se quiso eternizar en Morena y le cerró el paso a Porfirio Muñoz Ledo cuando Porfirio tenía los votos para poder ganar la presidencia de Morena. O sea, son cosas que ya están, son reales. Y pues ni modo, aunque me llueva. Pues sí. Sí, sí. Pues bueno, Jesús, pues finalmente de eso trata aquí. Hay que colocar los ángulos, las miradas que tenemos, que tiene cada periodista, que tiene usted como ciudadana, como ciudadano, y pues son los elementos y las experiencias que le tocó vivir a una periodista y a otro y a otra, y de lo que se trata es precisamente darle esta oportunidad a la palabra. Y hablando de darle oportunidad a la palabra, pues la entrevista era para el reportaje que está sacando Sí, hombre. Infosabia, pero bueno, pues las pasiones que luego nos provocan algunos temas nos llevan a extendernos un poquito de más. Jesús, para la audiencia que te está escuchando en infosabia.com, están publicando Aborto Seguro Contracorriente en Ensenada. Cuéntanos, Así Jesús. Mira, ¿por qué tocamos este tema del aborto? Mucha gente podrá decir, pues el aborto ya está permitido en el país, tiene muchísimos años en la Ciudad de México. Aquí, en Baja California, hace apenas 2 años,
que se despenalizó el aborto. O sea, es reciente, pero tenemos una ciudad como Ensenada que pareciera que vive en el siglo antepasado, ¿no? Ahí, a pesar de que tenemos la NOM 046, que te permite que te practiquen un aborto en las instituciones de salud cuando has sido víctima de una violación, ¿sí? No la quieren hacer. O sea, siempre buscan pretextos en Ensenada para no aplicarla. Y traemos el caso de una muchachita que cuando llega al Hospital General, una muchachita que fue violada, no preparatoriana, no le quieren aplicar porque dicen que está afiliada al IMSS. Como sabemos, quienes están en las escuelas tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, en lo que resolvían las cuestiones, ¿sí? Se fueron pasando los días y le pedían que se diera de baja en el IMSS, cuando la propia ley, la propia norma no te lo exige, ¿sí? Y entonces, al final, se enteran los papás de esta muchacha y la obligan a continuar su embarazo. Habrá gente que está en contra del aborto, lo cual respeto muchísimo, ¿no? Pero si la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y es obligada, puede tener muchísimas consecuencias después, desde quererse practicar un aborto en la clandestinidad, que es inseguro o que es psicológicamente con demasiados problemas, puede llegar a perder la vida o puede llegar a dañar al baby, ¿no? Al bebé, ahora a la persona que está en gestación, o al ser que está en gestación, para no llamarle persona. También cuando se obliga a la persona a tener un bebé, cuando fue producto de la violación, hay unas consecuencias terribles, terribles, y pasan de generación en generación, ¿eh? Las mujeres o los hombres, producto de esa violación, van teniendo secuelas, van teniendo problemas de sociabilidad, de relaciones de pareja, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos aquí de sacar es cómo las autoridades son un poco retrógradas y que, a pesar de existir leyes que te permiten interrumpir la gestación de la semana 0 hasta la semana 12 o 13, ¿sí? En Ensenada, en esa ciudad, no se está permitiendo de manera libre. Siempre se buscan pretextos, ¿no? Y hay un grupo de colectivas, de distintos grupos de colectivos, que han estado poniendo carteles en las ciudades, pagados con sus propios recursos, y ellas han tenido cursos en la ONU y con diversas organizaciones nacionales también, donde se le está avisando a la población que pueden tener, que tienen derecho a un aborto seguro y saludable, que se les practique en los institutos de salud, ya sea Hospital General, en el IMSS, el ISSSTE, ISSSTECALI, todos los organismos de seguridad social, y que tampoco están obligados a aceptar que se les practiquen los legrados, porque el legrado es una práctica que daña muchísimo a la mujer, y hay todavía médicos aquí en Ensenada que lo siguen practicando, que es un raspado que se hace en toda la parte del útero y en muchas ocasiones se daña a la mujer. Para nosotros es un tema de salud de la mujer, y creo que deben de ponerse sobre la mesa, sobre todo en un estado que es tan avanzado, y de repente nos topamos con una sociedad como la ensenadense que es retrógrada totalmente en este aspecto del aborto. Ernesto, Violeta. Muchas gracias. Jesús, si nos puedes también compartir con la audiencia de este papel que tiene y que tuvo aquí en el reportaje que están ustedes publicando de la colectiva Siempre Vivas, que también me parece muy, muy importante. Ya abundabas un poco sobre estas colectivas, pero en particular sobre esta que acompañó incluso a esta compañera que tú nos estás relatando, el caso que vivió frente a estas instituciones públicas de salud. Bueno, este grupo de colectivas lo que hace es atender a todas las jovencitas o personas adultas que llegan con un embarazo no deseado, ya sea
por víctimas de violación o por alguna relación consensuada, ¿no? Pero que no desean tener a su hijo o no desean continuar con el proceso de gestación. Ellas las orientan, las acompañan a los hospitales, ¿sí? Les dan seguimiento psicológico, también les proporcionan en algunas ocasiones toda la información de los medicamentos y sobre todo lo que están haciendo ahorita es tratar de dar la información que no se da correctamente. ¿Por qué? Porque la gente piensa que con un aborto te vas a morir, que si te practicas un aborto te vas a morir, que vas a quedar estéril, ya no está cortando. puedes tener, vas a quedar enfermo. A todas las chicas y a todas las mujeres y decirles el aborto, y ellas están ya no se oye. Ya se está cortando. Chucha, te estamos perdiendo otra vez. Estamos perdiendo. No hay que perdernos. A ver, ¿ahora? No, ya nos encontramos nuevamente. Ya nos encontramos. Ya está bien el sonido otra vez. Jesús. Que estas colectivas acompañan a esas personas. Sí. ¿Nos perdimos? No, adelante. No, adelante. está bien. Ya, órale. Ok. Estas colectivas, Aline Corpus, que es la reportera que hace este reportaje, pudo hablar con ellas y le explicaban a Aline cómo se organizan ellas y cómo, además de decirle, además del acompañamiento que le hacen a las mujeres para que puedan tener un aborto, la atención médica de manera segura, es también ahorita, es hacer jornadas de información de lo que es la NOM 046, la norma, de lo que dice el Código Penal del Estado, donde se aprobó recientemente hace 2 años, este tema de la despenalización del aborto desde las primeras semanas de gestación y tratar de cambiar la narrativa del gobierno, que muchas veces el secretario de Salud de alguna manera dice entre líneas, ¿no?, que no es bueno practicarse el aborto. Y uno lo entiende porque los médicos pues están por la atención de la vida, pero un secretario de salud no, ese debe de seguir las normas. Entonces lo que hace este colectivo es siempre estar orientando. Ahorita tienen una muy fuerte, están pagando con su propio dinero todos estos espectaculares, que como sabrán los candidatos, precandidatos de campaña son bastante caros, ¿no? Y lo hacen con su dinero. Entonces, ellas están tratando de orientar siempre a la población femenina, Violeta. Gracias. Pues mi querida Jesús Cervantes, como siempre, un gustazo tenerte aquí con nosotras y nosotros, y aunque hablamos ya de un montón de temas no planeados, ya nos colgamos casi un poco más de 20 minutos, pero Jesús, siempre un placer platicar contigo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, un abrazo, Violeta, Ernesto. Bye. Un abrazo, querida, y cuídate del calor. Sí, diles que no se enojen conmigo, que la verdad es la verdad. Bueno, gracias, Jesús.